Vamos a empezar hoy con el tema de las máquinas de vectores de soporte, que son un tipo de modelo en este caso lo vamos a ver vamos a empezar a verlo para clasificación, luego vamos a ver cómo se extiende el modelo para regresión. Este tipo de modelos son modelos muy interesantes, tienen un principio de funcionamiento que es, digamos, de alguna manera, digamos, particular y que digamos que casi que el modelo inicial, aunque ya hemos visto otros que usan también un principio, luego lo miramos, eh, abren una línea de trabajo, vamos a decir, como una especie de línea de trabajo paralela al de las redes neuronales artificiales. Yo creo que en otras ocasiones hemos hablado, digamos, un poco como de la evolución del campo del ML, digamos, a través de los años, ¿cierto? Las redes neuronales artificiales eh, como muchos otros modelos, empezaron a formularse, pues conceptualmente mucho antes, pero digamos ya en términos un poco más prácticos, ya existiendo algoritmos en los años 80, ¿cierto? Bueno, el algoritmo del perceptrón es de los años 60 y inicialmente se implementó en una máquina física, en una máquina mecánica. Pero el algoritmo de propagación hacia atrás, que es ya el que permitió pues crear realmente redes neuronales, porque ya habían, digamos, ya se podía hacer un stack de capas, es de los años 80. Y luego pues hay algunas otras variantes que todavía que se utilizan hoy, son de más o menos del año 95, incluso el año 98. Pero en el año 95 más o menos empezó a suceder un fenómeno que fue como una especie de lo que se llama, digamos, técnicamente se le dice como invierno, ¿cierto? En la evolución de estos modelos, producto de que no existían, digamos, bases de datos grandes ni un hardware suficientemente desarrollado. Entonces, es- digamos, se empezaron a enfrentar problemas que para ese momento no se sabían cómo solucionarse, ¿cierto? Las redes neuronales empezaron digamos, a intentar diseñarse redes más grandes, con más capas, pero los modelos no mejoraban. Y luego, pues, mucho tiempo después se descubrió que la causa era el problema del desvanecimiento del gradiente, del que estuvimos hablando hace algunas clases atrás, eh, que se descubrió mucho después. Entonces, durante ese periodo de tiempo en el que, digamos que la gente perdió un poco de interés, la gente que trabajaba en estos temas perdió un poco de interés sobre las redes neuronales, las máquinas de vectores de soporte aparecieron como una alternativa. Son unos modelos que tienen unos principios de funcionamiento desde el punto de vista matemático muy bien soportados. Entonces, pues ya vamos a discutir un poquito al respecto, ¿cierto? Aunque las redes neuronales artificiales luego, con los años, pues volvieron y han representado pues un avance tan significativo en muchas aplicaciones, el tipo de aprendizaje o de la línea del aprendizaje automático que se definió a partir de las máquinas de vectores de soporte sigue siendo vigente y hay muchos trabajos y hay muchos modelos que también eh, exploran esta línea, ¿cierto? Entonces, es un tipo de modelo que es muy interesante y que sigue siendo vigente. Es, digamos, lo que quiero expresar pues un poquito con esta introducción, ¿cierto? Porque como digamos que todos los medios y en muchos escenarios prácticamente se habla solamente de las redes neuronales y no quiero decir que no sea justificado, claro, su impacto está siendo muy importante. Lo que quiero de alguna manera que ustedes sean conscientes es que existen muchas líneas de aprendizaje dentro del aprendizaje automático eh, diferentes a las redes neuronales y que también tienen su nicho de aplicación y son relevantes pues, en determinados contextos. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a revisar un poco entonces en qué consiste este tipo de modelos. Para eso, entonces, lo que vamos a hacer es, inicialmente quiero, digamos, plantearles esta pregunta. Vamos a suponer que estamos trabajando en un problema de clasificación convencional, ¿cierto? Donde tenemos, por ejemplo, dos variables de entrada y tenemos un conjunto de muestras, en este caso clase roja,
¿sí? Y clase azul. Un problema, digamos, muy básico ya para el nivel que tenemos nosotros, digamos, de discusión en este momento ya del semestre. Sin embargo, lo que quiero plantearles es lo siguiente. Yo, si quiero resolver este problema como un problema de, digamos, de clasificación, encontrando una función que separe estas dos muestras, estas dos conjuntos de muestras, pues yo puedo tener múltiples, múltiples funciones que son capaces de resolver exactamente el mismo problema, ¿cierto? En general, puedo tener infinitas posibilidades, ¿cierto? Infinitas funciones son capaces de solucionar ese problema eh, que tengo planteado ahí en el tablero. La pregunta que quiero plantearles es, ¿cuál es la mejor de todas? ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor solución entre las infinitas posibilidades que yo podría tener ahí, infinitas funciones que pueden pasar entre esos dos grupos? ¿Cuál creen que sería la mejor de todas ellas? El problema es que en el conjunto de entrenamiento, que son esas muestras que tenemos ahí, todas, tanto F1, F2 como F3, tienen un error igual a cero. Todas están realizando el trabajo que le estamos pidiendo, que es separar esos dos grupos de muestras. Bien, entonces la máquina de soporte vectorial plantea que la mejor frontera posible es una que pase justo por el medio de las dos, ¿cierto? Digamos que aquí tenemos, vamos a definir, vamos a poner aquí una recta, ¿cierto? Y aquí vamos a poner otra que están en el borde de la clase azul y en el borde de la clase roja, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, la frontera que pasa justo por el medio entre estas dos, ¿cierto? De tal manera que la distancia que hay aquí y la distancia que hay del otro lado, pues es la misma y sea máxima, es la que, de acuerdo a la formulación de la máquina de vectores de soporte, va a ser la mejor posible frontera de decisión. ¿Por qué? Porque es la que reduce, de alguna manera, la posibilidad de cometer errores sobre muestras nuevas. Nosotros vamos a esperar que existan muestras nuevas tanto de la clase azul como de la clase roja. Y esas muestras nuevas pues, van a caer cerca, pero pueden incluso pues, caer un poco más hacia el centro, por ejemplo. Entonces, la función que pase justo por el medio de las dos es la que va a minimizar la posibilidad de equivocarse sobre muestras nuevas que siguen una distribución parecida a la que hay en los datos de entrada, ¿cierto? Y de esa manera, entonces, definen la distancia entre la frontera y estas líneas que yo he trazado aquí, que tocan, digamos, tangencialmente las muestras de cada una de las clases, a esa distancia les llaman margen. Y por lo tanto, entonces, la frontera que maximice el margen será entonces aquella que sea la mejor frontera posible, ya no solamente teniendo en cuenta las muestras de entrenamiento, porque bajo las muestras de entrenamiento todas las tres funciones que tenemos aquí, o las infinitas funciones que pasen por el medio de esas dos muestras, son iguales, sino teniendo en cuenta las muestras que desconocemos, teniendo en cuenta que las muestras que desconocemos podrían seguir una distribución similar, pero caer un poco más cerca entonces una de las otras. La que va a minimizar el error, teniendo en cuenta esas muestras nuevas, entonces es la mejor frontera de decisión. Ahí entran en juego entonces un par de conceptos que es cuando yo solamente me fijo en el error de entrenamiento, estoy trabajando bajo el, digamos, el criterio de minimización del riesgo empírico y cuando tengo en cuenta las muestras, digamos, el potencial error que pueden cometer los modelos con muestras nuevas, entonces hablamos de la minimización
del riesgo estructural. ¿Sí? Riesgo, obviamente entendido. El riesgo, pues, digamos que está bien definido en la teoría de decisión, y es una cantidad en la que yo cuantifico de alguna manera el costo que tiene cometer un error, ¿cierto? Entonces, básicamente, el error multiplicado por una cantidad que cuantifica pues cuánto es el costo de ese error, ¿cierto? Eso es lo que normalmente se le llama el riesgo. Entonces aquí estamos minimizando el riesgo empírico en el sentido de que estamos minimizando el error en el conjunto de datos de entrenamiento, pero no estamos teniendo en cuenta lo que puede pasar, digamos, desde el punto de vista un poco más general con muestras nuevas. Mientras que aquí estamos haciendo una minimización del riesgo estructural porque estamos teniendo en cuenta precisamente potenciales muestras que deben seguir obviamente la misma distribución de los datos. ¿Listo?